RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar esta hora. Damos la bienvenida al doctor Juan Villena, médico infectólogo, exdecano del Colegio Médico del Perú. Doctor Villena, muchas gracias por este contacto con RCR. Con mucho gusto, Lizardo, un gusto acompañarlo. Muchas gracias a Muy usted. buenas. Buena. Bien, hoy ya el Ministerio de Salud ha anunciado el fin del uso obligatorio de las mascarillas y ha dado una excepción, ¿no? Que en los hospitales sí va a ser obligatorio, así como el transporte público y también para las personas que presenten algunos síntomas de contagio de COVID-19. Por ello, estamos molestando su atención para recoger cuál es su apreciación al respecto, doctor. Esto ya lo habíamos venido manifestando hace varias semanas. Yo ya entendía que el ministro finalmente dijo, hasta donde entiendo, que ya no es obligatorio el uso de las mascarillas. Ese fue su último comentario que yo recuerdo. Ciertamente que tenía alguna discrepancia con el ministro de Educación y por eso yo señalaba que deben hablar un mismo idioma, porque si el ministro de Educación dice A y el de Salud dice B, evidencian en este campo de salud también una discrepancia absurda entre ministros de un mismo gobierno. Pero me alegra y ojalá que el ministro de Educación repita lo que está diciendo ahora el ministro de Salud. Ya no debe ser obligatorio el uso de la mascarilla, sino voluntario. Quien considere que todavía corre algún riesgo porque no está vacunado o porque tiene factores de riesgo importantes y prefiere seguir utilizando la mascarilla, pues es una decisión absolutamente personal. Pero no debe existir la obligatoriedad para el uso de la mascarilla a estas alturas. Por Ahora, otro lado, sí es bien cierto que la situación en los colegios, en las instituciones como las postas médicas, los centros de salud, pueden tener un riesgo mayor. Para el tema de los colegios, tampoco me parece que debiéramos insistir en la obligatoriedad de la mascarilla. Máxime si son niños que tengan los familiares vacunados. Si un niño tiene toda su familia vacunada y los hijos de los vacunados están todos en clases sin ningún problema, pues tranquilos, porque aun cuando se infecta algún niño, muy difícil que hagan un cuadro clínico importante. Por lo tanto, yo entiendo que es correcto. Por fin digo, es correcto el último comentario en todo relacionado caso, doctor, con lo que dice el esto ministro. dependería de cada, por ejemplo, si hablamos de los colegios, en cada centro educativo, colegios, determinar, como usted lo ha dicho, si es que en un colegio están vacunados, porque según las estadísticas del MINSA, hay todavía es bajo el porcentaje de escolares con la vacunación contra el COVID, completar sobre Así todo las es, dosis, ¿no? así es, así es. Sin embargo, los familiares saben perfectamente cuál es el estado de sus niños. Y si consideran que ya están completamente vacunados todos en la familia, pues y deciden no usar mascarilla, están en lo correcto. En cambio, si tienen niños que no están vacunados en familias en las mismas condiciones, sería un error no usar la mascarilla. Y ahora, Los que están vacunados que no usen mascarilla me parece muy bien. ¿Ok? Los que están vacunados y con familia vacunada también, que no tengan un riesgo mayor de infectarse o hacer cuadro clínico serio por la vacuna que los protege. La recomendación lógica es para el resto, los que no tienen vacuna, pero yo me imagino, permítame el comentario un poco extraño que voy a hacer, pero me imagino que quien no se vacuna le interesa, casi digo, un pepino la vida. ¿No es cierto? Porque si no se vacuna y quiere correr el riesgo, ya a él no se le puede hacer ninguna recomendación porque ya tomó su decisión. No me quiero vacunar, no quiero usar mascarilla, no quiero nada. Pues bueno, para ellos no va el mensaje, va para la gente responsable. así es, doctor, y justamente el otro día yo conversaba con un amigo que me dio la sorpresa de que él no se había vacunado, no había recibido ninguna dosis de vacuna y no le había dado hasta el momento el COVID. Pero no, que no se sorprenda. Ujú. Pues, hay mucha gente que no está vacunada y no les ha dado el COVID, y hay gente que está vacunada
y con vacuna y todo hicieron un cuadro que pudo haber requerido hospitalización. Ujú. O sea, esos son casos excepcionales, pues no es la Excepcionales, ¿no? regla, ¿Y ¿no a es qué se cierto? debería? Porque mucha gente se pregunta y No, no, eso no, no esos tendría, son temas personales. O sea, una persona reacciona de una forma y otra persona reacciona de otra frente a la vacuna, me refiero. claro. En principio no existe vacuna en el planeta que dé 100% de seguridad. No existe, no existe contra ninguna enfermedad, ¿ok? La protección que hay de medicamentos, de análisis, los resultados de laboratorio, no son 100% en medicina, nada, nada es 100%, ¿ok? Puede ser 99.5, 99.6, 99.92, ¿ok? O sea, casi, en algunos casos el 1 por 1000, el 1 por 10.000 pueden ir mal, pero si hablamos de 10 millones de personas infectadas, por ejemplo, 1 en 1000 o 1 en 10.000 se transforma en un número grande, ¿no es cierto? Terminan siendo 10 o 100 personas con problemas. Para cualquier tipo de enfermedad o lo que quiera yo tratar de explicar, es decir, no existe nada en medicina que sea 100% exacto. Inclusive los exámenes de laboratorio, como ustedes deben haber informado muchas veces, se hace una prueba antigénica, sale falso positivo o falso negativo. El grueso de veces es más falso negativo que falso positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no teniendo el virus, el resultado sale positivo. O teniendo el virus, el resultado sale negativo. Ocasionalmente sucede eso y uno ya sabe que puede suceder. ¿Ok? Y del mismo modo, vacunan a alguien y no le va bien con la vacuna por alguna razón, porque son respuestas individuales, ¿no es cierto? O sea, no queda completamente protegido porque no existe el 100%. Ujú. Sin embargo, no es lo mismo correr el riesgo en 0.001 que correr el riesgo total. No son sinónimos. Así es. Corre un riesgo total el que no se vacuna. Ujú. Así es, doctor, y precisamente de las vacunas, bueno, ya se dio la disposición de las vacunas a los menores de 5 años, que precisamente comienza ya este domingo, según lo ha anunciado también el Ministerio de Salud, con las vacunas pediátricas que son totalmente diferentes, ¿no? Y ahí, de todas maneras, comprensible el temor, pues, ¿no?, de los padres de familia por la aplicación de estas vacunas, porque sabemos, pues, que los menores reciben una serie de vacunas y no tendrían por qué desconfiar también de esta contra el COVID, doctor. Lo que ha dicho usted es importantísimo. Todos los niños reciben hasta 4 o 5 vacunas en menos de año y medio, ¿no es cierto? Ujú. Y luego los refuerzos y etcétera. Y no pasa absolutamente nada, más allá de pequeñas molestias que pudiera tener el niño y de repente, si es que es inyectable, el dolorcito de la inyección. Pero sucede exactamente lo mismo con otro tipo de enfermedades para las cuales se puede tener que vacunar. O sea, si con la vacuna del sarampión no les pasa nada, o la polio no les pasa nada, ¿por qué les va a suceder algo con la vacuna contra el coronavirus? O sea, no hay razón para rechazar una vacuna desde el punto de vista de caerle mal la vacuna. Simplemente son posiciones que tienen las personas en el mundo, dicho sea de paso, porque siempre hay gente antivacuna, ¿no es cierto? Claro, sí, lo hemos podido presenciar. Finalmente, doctor, ahora ya dentro de las medidas también la obligatoriedad se está quitando a las mascarillas, se ha dicho solamente en los transportes públicos y también en los centros hospitalarios, hospitales, centros de salud. Y también se precisa ahí que las mascarillas que deben usar las personas con síntomas de COVID. Esto hay que detallarlo o precisarlo. Una persona que esté con COVID Una persona que va está a tener, tosiendo, por ejemplo, pero va a que poder si está asistir tosiendo, al pues obviamente y va a asistir no, a no sus centros debería, laborales. no, Exacto, eso hay que aclarar claro, o porque sea, primero justamente. que queda como siempre aislado al paciente que tiene infección, por lo menos 5 días, ¿ah? 5 días es el tiempo que ahora se recomienda. Si son 7, porque puede, mejor, pero 5 días es suficiente de aislamiento de la persona, ¿no es cierto?, para no tener contacto con otras y transmitirles el virus. La recomendación sigue vigente en lo que se refiere a el evitar contacto con otras personas. Lógicamente, si usa mascarillas y va a trabajar mientras
mientras se mantenga distante del resto de sus compañeros, no pasa nada. El aislamiento puede llevarse a cabo, en otras palabras, con una mascarilla bien colocada. Esa es parte del aislamiento. En medicina nosotros hablamos inclusive equipos de protección personal, los cuales incluyen, dependiendo del tipo de transmisión de la enfermedad, pueden incluir guantes, mandilón, mascarilla, ¿ok? Esos equipos se utilizan de acuerdo a la forma de transmisión de la enfermedad. En este caso, coronavirus se transmite por la tos, con la conversación o los gritos cercanos a otra persona. Si usted se mantiene a 2 metros de una persona infectada y esa persona está con mascarilla, el riesgo prácticamente es nulo, porque la forma de transmisión es a través de la secreción en la tos, en las micropartículas que lleva la conversación, ¿no es cierto? Lo que llamamos nosotros los aerosoles. Ya está claro que la mano prácticamente no transmite el virus y menos aún los objetos. Por lo tanto, usted puede estar en su oficina y si alguien le deja un cuaderno ahí, no pasa nada. Usted lo toca y puede utilizarlo, inclusive para escribir o lo que fuere. Pero la cercanía entre dos personas es lo que se recomienda que se siga evitando con mayor razón si una de ellas está infectada, ¿no es cierto? Así es. Bien, doctor, estamos... Ojalá que quede claro lo que le digo, ¿no es cierto? Sí, Ese tipo de... claro, sí. Ajá. Estamos cerca ya del final de la pandemia, doctor, para finalizar. Claro que sí, es evidente la disminución de casos de hospitalización, de utilización de camas UCI y de contagios en general, sobre todo con eso de la vacuna, cada vez hay menos gente hospitalizada. Bien, esperemos que sea así. Muchas gracias, doctor Juan Villera, médico infectólogo, ex decano del Colegio Médico del Perú, por siempre su colaboración aquí con RCR. Muy amable, un abrazo. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.